En este día tan hermoso que Dios nos concede. Hoy es viernes 12 de septiembre. Hoy la Iglesia celebra el santo nombre de María. María recibió su nombre, María, nombre bendito que evoca tanta dulzura a nuestros corazones. El 8 de septiembre celebramos hace pocos días su nacimiento, la Natividad de María, el nacimiento de María, nuestra Madre, y hoy la imposición del nombre que le pusieron Ana y Joaquín, sus padres, le pusieron el nombre de María. Es una fiesta hermosa, mariana. El nombre evoca la relación, se pone a disposición de nosotros. María es aquella que nos da hoy su nombre para que la invoquemos por su nombre, porque quiere una relación personal con todos nosotros. Cuando yo conozco a una persona, me sé su nombre, me interesa saber su nombre para poder establecer relación personal con esa persona. No somos masa para ella, cada uno de nosotros es único y es una gran privilegio que Dios nos ha dado, dándonos una madre que está pendiente de cada uno de nosotros. Cuando la invocamos, no confunde nuestro acento con ninguna otra criatura. Y cuando nos mira, no nos confunde con ningún otro de sus hijos. Y cuando ella nos llama, ninguna otra hijo vuelve hacia ella su rostro, porque la relación que tiene con cada uno es única. Conoce nuestra historia y presenta a su hijo una y otra vez las necesidades que tenemos. La Iglesia presenta en este día, empieza la primera lectura con la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta pastoral, profundamente pastoral, y hoy leemos los primeros versículos. Voy a leer el pedacito que viene escogido para el día de hoy, que es el capítulo 1, versículos 1 y 2, y después se salta hasta el 12 y 14, 12, 13 y 14. Repito, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, 12 y 14, 12 a 14, 12 a 14. Ese es el texto de la primera lectura. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo, en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza, al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la Iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este texto de San Pablo tiene dos partes. La primera parte es el saludo a Timoteo. Pablo se presenta y saluda a Timoteo, y la segunda parte es su testimonio de vida. Es muy hermoso porque nos ayuda a situar también nuestra vida en donde la ha tocado el Señor y cómo eso nos da nuestra propia identidad para poder también engendrar vida en otros. Vean, empezamos leyendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él es apóstol de Jesucristo. Su identidad está plena, es su credencial, su tarjeta de identidad, pero no en el corazón, grabada en el corazón. El Señor, como a las vacas cuando se les así le graban con fuego quién es el propietario, Él se siente profundamente de Jesús, porque ha grabado en su corazón esta pertenencia a Jesús, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de Él, sino por disposición divina, por disposición de Dios, porque Él me ha escogido.
Dios nuestro Padre y nuestro Salvador y Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Esta es su presentación, sus credenciales, es su tarjeta de identidad. ¿Quién le va a escribir a Timoteo? Este hombre tocado por la gracia de Dios y cambiado. Y dice: te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz. Entonces le desea a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Qué le desea? La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así empieza la carta de San Pablo. Llama a Timoteo su verdadero hijo en la fe. En la carta, en los Hechos de los Apóstoles, se narra que Timoteo era hijo de Eunice, padre griego y mujer judía, y una abuelita profundamente creyente, que esta fe la heredó Timoteo, pero siendo él pagano, él adhirió a la predicación de Pablo y se hizo cristiano, se hizo bautizar, y de ese modo mi verdadero hijo en la fe. La fe es fecunda, da hijos. La fe nos produce una alegría inmensa cuando, como el padre y la madre, cuando ven su mesa llena de hijos. Mi verdadero hijo en la fe, te deseo la gracia, el favor de Dios, la sonrisa de Dios, la gracia, la alegría de Dios, el favor de Dios. Eso es lo que le está diciendo. La misericordia, o sea que no te bases en tus méritos, sino en que Dios te ama gratuitamente. Tu miseria es amada por la misericordia de Dios. Tu miseria no es impedimento a Dios, porque Él te ama como eres. Y la paz. Justamente la misericordia y la paz van juntas, porque el que no se sabe perdonado, misericordiado, pues tiene una guerra en su corazón. Entonces le desea a Timoteo esas tres cosas: la gracia, el favor de Dios. La gracia significa el favor, lo que es gratuito. La gracia significa que Dios nos mire con favor, que hallemos gracia ante sus ojos, que le agrademos, pero no por nuestros méritos, sino porque Él es bueno, porque Él nos ha creado. Entonces, que se fije no en nuestros pobres méritos, sino en el amor que Él en su corazón tiene hacia nosotros. La gracia, la misericordia es esta actitud de Dios que nunca deja de ser viva en nosotros. La misericordia es que Dios abraza nuestra miseria. Nosotros pensamos que Dios nos ama porque somos buenos, y no es así. Nos portamos mal y ya pensamos que Dios no nos ama, sino que Dios nos ama como somos, y nos misericordia, nos abraza en nuestra indignidad. Y la paz es fruto de la gracia y de la misericordia. Aquel cristiano que se siente abrazado por un Dios que lo ama como es, entonces empieza a sentirse profundamente bien consigo mismo, porque Dios le hace ver que su vida vale mucho, su vida es maravillosa. Entonces, gracia, misericordia y paz, pero no de parte de Pablo, sino de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Así dice San Pablo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así empieza. Y esta es la primera parte, la presentación. La segunda parte es el testimonio que da de sí mismo. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza, al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguidor de la iglesia con violencia.
Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Así dice Pablo. Entonces, él puede ser padre de Timoteo porque a su vez ha sido engendrado por la gracia de Jesucristo. Dice, doy gracias a Dios que me ha fortalecido. ¿Cómo me sentí fortalecido? ¿Qué es lo que nos da fuerza en la vida? Que me tuvo confianza. Dice, por haberme considerado digno de confianza. A mí, justamente a mí, el violento y perseguidor. Dios se fijó en mí que no merecía ser digno de su confianza porque perseguí a sus discípulos. Perseguí a los discípulos de Cristo con violencia. Les hice mucho daño. Y sin embargo, dice, me considero digno de confianza, de depositar en mí su evangelio, ponerme a su servicio, a fin de que la iglesia viera el poder de Cristo, el poder de Cristo Jesús que cambia a las personas. Es un testimonio bien clarito de cómo San Pablo era tan convincente en su predicación porque se sentía íntimamente tocado por la gracia de Cristo. Él era un blasfemo, como dice. Antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. O sea, maltrataba a los cristianos y maldecía a Jesucristo. O sea, era uno que maldecía a Cristo Jesús. Ese hombre, tan lleno de violencia y de odio contra el nombre de Cristo, ese hombre fue considerado por Dios gratuitamente digno de confianza y lo llamó a su servicio. Dice, Dios tuvo misericordia de mí. No fue gracia mía, no fue efecto de mi razonamiento, no fue esfuerzo mío que yo me esforcé por cambiar, no, fue misericordia de Dios que tuvo misericordia de mí y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. La gracia se desbordó a través de la fe y del amor que Cristo derramó sobre mí. ¿Cómo se derramó la gracia? A través de la corriente viva que sale de Cristo Jesús, de esos torrentes de agua viva que salen de Cristo Jesús, de fe y de amor, de confianza y de amor. A través de eso Dios tuvo misericordia de mí. Le está deseando a Timoteo lo mismo que él ha recibido antes. Él puede dar testimonio de que así es Dios justamente porque él lo ha vivido en primera persona. Qué diferente es cuando predicamos solamente por haber estudiado, por haber aprendido un tema o por haber hecho alguna breve preparación. Qué diferente es cuando lo que expresamos son verdades que hemos vivido hasta en nuestra propia existencia, en nuestra vida, en nuestra historia. Como Pablo se siente íntimamente atrapado por el amor de Cristo y aquel que fue violento y perseguidor ahora está lleno del amor que proviene de Cristo Jesús. El odio fue cambiado en amor. El fuego de la cólera fue devorado por el fuego del amor. El fuego de la maledicencia fue cambiado por la acción de gracias y la bendición a los demás. Vean cómo Pablo fue cambiado maravillosamente y queda en las Sagradas Escrituras como testimonio del amor de Cristo, del poder de la gracia de Cristo. Y eso se refiere a todos nosotros. Entonces, Timoteo es hijo de Pablo en la fe. ¿Quiénes han sido mis mentores, mis padres en la fe? ¿Quiénes fueron mis Pablos?
aquella persona que me anunció el Evangelio, puede haber sido mi abuelita o mi madre o mi padre o algún amigo o algún sacerdote o algún catequista. Hay que ser muy agradecidos con ellos. ¿Cómo me toca esta palabra? ¿Cuánto agradecimiento debo a esos ejemplos de vida y esas enseñanzas, esos rezos con la abuelita o con la madre, esos momentos de intimidad donde me hablaban del amor de Cristo, del amor de María, etcétera? ¿A quién le debo la fe? Siempre la debemos a Dios, pero ¿quién fue ese canal de la fuerza de la gracia de Cristo para mi vida? Cada uno de nosotros aplique a sí mismo. ¿Qué nos dice este texto? Yo también tengo mi Pablo, yo también tengo mis Pablos, quizás varias personas. También tuve quien me estuvo guiando en la fe, como Pablo a Timoteo, y nunca lo dejó. Y hay que dar gracias a Dios por este don que Dios nos ha mandado a través de esas personas que nos han guiado en nuestro camino de fe. La segunda cosa que podemos aplicar es lo que Pablo vivió con la gracia de Cristo. ¿En qué medida me he sentido tocado, cambiado, transformado? ¿Cómo la gracia de Cristo me ha ido transformando? En el caso de Pablo, del odio al amor, de la persecución a la difusión. Primero quería exterminar la iglesia, después fue el apóstol que más recorrió el mundo habitado para poder difundir la iglesia por donde quiera, el nombre de Cristo. En mi caso, en nuestro caso, hermanos, ¿qué es lo que Cristo ha ido cambiando en mi corazón? Para Pablo es muy claro el odio, pero nosotros, cada uno, los que me escuchan, ¿qué te ha cambiado en el corazón? La gracia de Cristo. ¿Cómo Dios te ha misericordiado? ¿Cómo te ha ido conduciendo a una comprensión más viva de su gracia? ¿Cómo ha ido transformando las actitudes egoístas en actitudes de amor y de servicio? ¿En qué medida te has sentido verdaderamente misericordiado? ¿En qué medida tu confianza en Dios ya no depende de que tú seas bueno, sino de que Él te ha amado gratuitamente y te lo ha mostrado en la historia de tu vida? Yo deseo que todos nosotros tengamos una experiencia semejante a la de Pablo, que todos nosotros veamos cómo la misericordia de Dios ha estado presente en nuestra vida, cómo nos ha transformado y nos sigue transformando, como a Pablo, cómo ha ido creciendo en nosotros la conciencia de nuestra miseria y la luz de su misericordia, y la conciencia de su misericordia, cómo nos ha ido Él introduciendo más y más en el océano de su amor, sin límites, a fondo perdido, cómo han ido desapareciendo de nosotros todo sentimiento de que yo merezco, cuando en realidad todo ha sido don suyo. Esta es la experiencia de la misericordia, de la gracia, de la paz que tanto necesitamos y que solo así podemos dirigir a los demás, como Pablo a Timoteo, la gracia, la misericordia y la paz. Difundirla porque vive en nosotros. A través de Jesucristo la ha difundido en nosotros esa misericordia y podemos ser misericordiosos. Hemos recibido la gracia y podemos ser amables y estar con los demás sin deseos de riña, y podemos tener la paz y difundir la paz. Solo el que ha vivido esto en sí mismo puede ser mentor de los demás, como dice el Evangelio de este mismo día. Jesús dice: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Así dice Jesús. Entonces, estamos ciegos cuando pensamos que las cosas dependen de nosotros, cuando pensamos que somos mejores que los demás, cuando pensamos que nuestra virtud, el bien que depende de nosotros, el bien que hacemos lo he hecho yo. No, todo eso no es verdad.
La verdad es que hemos sido misericordiados y Él nos mira con misericordia, y mientras no veamos esta luz sobre nuestra vida, permanecemos a tientas como ciegos sin la luz de la gracia y de la fe. Pues con esto ya hemos llegado a los 15 minutos, entonces vamos a terminar aquí esta lección divina. Cada quien lea el texto y lo aplique a sí mismo. Pídale al Espíritu Santo la gracia de ver su propia vida a la luz de la palabra que tanto bien nos hace. Que tengan muy buen día. Que Dios los bendiga a todos.